Bien, vamos ahora a ver una clasificación de los términos científicos que nos va a permitir entender mejor cómo forman parte de las teorías científicas estos términos. Y la clasificación es básicamente la siguiente. Y esto es muy importante. Para entender esta clasificación no hay que entenderla de una manera absoluta. Es una clasificación relativa a una determinada teoría que analicemos, es decir, es relativa a la teoría de la relatividad, a la mecánica clásica, al electromagnetismo, a la teoría celular, a la teoría de la evolución, a la microeconomía moderna, a la macro, etc. Es relativa, los términos que vamos a ver son relativos a una teoría determinada. Y la gran distinción, la primera rama de los términos que vamos a utilizar es entre términos presupuestos y términos específicos. Partamos por los términos presupuestos. ¿Qué son los términos presupuestos? Tenemos de tres tipos. Los términos lógicos, ya vamos a ver cómo son. Los términos designativos, que son aquellos que pretenden designar algo, por más que no lo logren, es decir, no tengan un referente, pero pretenden designar. Y los términos instrumentales. Dentro de los términos designativos, podemos decir que existen los ordinarios, los pertenecientes a un lenguaje natural, y los términos científicos. ¿Ok? La otra gran clasificación son los términos específicos, que también pueden ser instrumentales o científicos. Ambos son específicos o técnicos o referidos y limitados a la teoría que estamos analizando. Ahora vamos a ver más en detalle esto, pero este es el mapa de la clasificación. Partamos por los términos presupuestos. Los términos presupuestos en una teoría, recordemos que estas clasificaciones son relativas a una teoría específica, son términos que utiliza una teoría, pero que no son introducidos por la teoría misma. La teoría no lo inventa, ¿ok? Y si no lo inventa, lo toma de alguna parte que no es la teoría. Y hay dos opciones, los toma o del lenguaje natural o los toma de una teoría previa o una teoría distinta. ¿Okay? Están esas dos opciones. Un ejemplo, los términos movimiento, tiempo, objeto, planeta, por ejemplo, son utilizados por la mecánica clásica newtoniana y la mecánica celeste, pero provienen del lenguaje natural. En ese sentido, uno podría decir son términos ordinarios. Uno podría debatir esto porque planeta, uno puede decir en realidad un término científico, pero algunos términos científicos se terminan colando en el lenguaje natural, como el término planeta. Entonces, en ese sentido, la apropiación del término planeta por parte que puede utilizar la mecánica celeste, la vamos a considerar propia del lenguaje natural. La otra opción es que los términos utilizados en la teoría provengan de una teoría anterior. Por ejemplo, la teoría de la relatividad, muchos de los términos que utiliza provienen de disciplinas matemáticas distintas de la teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad es una teoría física, pero utiliza términos que provienen de disciplinas matemáticas que son teorías distintas a la teoría de la relatividad, como vectores y otro tipo de elementos. Geodésica, por ejemplo, que es un concepto que proviene de la geometría, las geometrías no euclidianas que utiliza la teoría de la relatividad. Esos términos son términos presupuestos científicos para la teoría de la relatividad. Por supuesto, para la geometría euclidiana, el término geodésica, perdón, la geometría no euclidiana, el término geodésica, no es un término presupuesto. Vamos a ver, es un término específico de esa teoría. Veamos los términos específicos. Un término específico a una teoría, o también se llaman términos técnicos, es uno cuyo significado es introducido por esa teoría. La teoría lo introduce. Pueden ser neologismos como gluón, bosón, falta un tilde.
Por ejemplo, en física de partículas, estos términos son neologismos, no son la palabra, el significante, se inventa, lo inventa esa teoría. Pueden ser términos del lenguaje natural resignificados, es decir, términos que provienen del lenguaje natural, pero que se le da un significado nuevo o se limita su significado. Un ejemplo de eso es el término racionalidad, que proviene de nuestro lenguaje natural, lo utilizamos cotidianamente, pero en economía adquiere una forma técnica, se convierte en un término técnico específico de la economía. La última opción es que sean términos que estaban presentes en teorías previas, pero se resignifican completamente. Es decir, la nueva teoría les da otro significado distinto. Por ejemplo, átomo, el término átomo proviene de la teoría atómica de los griegos, Demócrito Leucipo específicamente, pero esa teoría es muy distinta a la contemporánea, a la teoría atómica contemporánea. Concibe el átomo y le da un significado completamente distinto. Por lo tanto, la teoría atómica contemporánea resignifica, en el marco de su especificidad teórica, el concepto de átomo, el término átomo, por más de que lo toma de una teoría científica previa. Entonces tenemos tres opciones con los términos específicos. Pueden ser neologismos, pueden ser términos tomados del lenguaje natural pero resignificados, o pueden ser términos tomados de teorías previas, también resignificados. Nunca el significado de un término específico proviene de algo que no sea esa teoría específica. Siempre la teoría específica es la que le da el significado específico a un término específico. Los términos lógicos, por su parte, son términos que no designan nada, pero que son los pilares de la estructura lógica del lenguaje. Y lo fundamental es que nos permiten construir proposiciones complejas y razonamiento. Un ejemplo, una parte de los términos lógicos son las conectivas proposicionales. Y, o, la construcción sí, entonces, sí, solo sí, no, etc. Otro ejemplo son los cuantificadores, que lo que hacen es operan sobre un enunciado, o más bien un enunciado abierto, una forma de enunciado, operan limitando, cuantificando sobre su dominio. Existe algunos, algún, todos, para todos, los son casos de cuantificadores y también son términos lógicos. Por último, los signos de puntuación, los indicadores de conclusión, indicadores de premisa, también cumplen un rol importante en la especificación de la estructura lógica del lenguaje. No designan nada, sino que son, por decirlo así, el pegamento, lo que le da la estructura al lenguaje, la estructura lógica. Los términos designativos son aquellos que se utilizan con la pretensión de denotar algo. Un individuo, una propiedad, una relación, un evento, un proceso. Buscan denotar. ¿Ok? Vamos a hablar de designación como la pretensión de denotar. Por ejemplo, y vamos a distinguirlo de que tengan denotación. Es decir, un término puede denotar, pero no tener denotación. ¿Ok? Es una diferencia sutil pero importante. Y se ve en este ejemplo. El término Pegaso, podemos decir, tiene designación. Es un término que busca denotar algo. Pero uno puede decir, por ejemplo, busca denotar un caballo con alas, pero uno podría decir que no tiene denotación, porque no existen los caballos con alas, no tiene un referente, ¿ok? Entonces, por más que distinto es un término lógico, en el sentido de que los términos lógicos y no buscan designar nada en el mundo, permiten armar la estructura interna sintáctica del lenguaje. A diferencia de ello, un término como Pegaso busca denotar, pero no tiene denotación. Bueno, aquí como les decía, la denotación es el objeto que el término pretende denotar. Y esto es importante porque cuando se introdujo el concepto de átomo en la teoría atómica moderna, se batió mucho tiempo si los átomos tenían o no denotación. Es decir, si otra forma, no es exactamente lo mismo, pero está muy vinculado a si los átomos existían o no. Entonces,
Por eso es importante esta distinción entre, ok, hablamos de términos designativos, aquellos que pretenden designar. Pero el tema si realmente denotan algo, se decide en otra instancia. No necesariamente se decide junto con la pretensión de denotar, como lo muestra el ejemplo de Pegaso, o como lo muestra el ejemplo de que no se sabía en un principio si existían los átomos. Por último, vamos a llamar términos instrumentales, términos que se asocian a cierta visión del lenguaje teórico, de que existen ciertos términos dentro de las teorías que son distintos tanto de los designativos como de los lógicos. Uno podría pensar, por ejemplo, cuando se utiliza en una teoría física el término matriz, que se refiere a un concepto matemático, una matriz, un elemento fundamental del álgebra. Uno podría preguntarse, cuando un físico o un economista utiliza el término matriz, por ejemplo, la matriz de relaciones de sustitución, si realmente está pretendiendo designar algo, es decir, realmente el científico está pretendiendo decir que existe algo en el mundo así como una matriz, al igual como dice que existen firmas, consumidores, átomos, células. Pareciera que no, pareciera que no se pretende designar algo en el mundo con el término matriz. Y ahí, bueno, uno podría entrar en los debates de filosofía de la matemática, de cuál es la ontología y la semántica de los términos matemáticos, pero no entrando en eso, uno podría decir que no cumplen un rol designativo de algo. Tampoco son términos lógicos, no son elementos de la estructura sintáctica, lógico-sintáctica del lenguaje. Entonces, ante esta dificultad de clasificarlo en las dos decisiones que hicimos, algunos científicos consideran que términos como estos son instrumentales, es decir, facilitan la tratabilidad matemática, permiten hacer predicciones, sacar conclusiones, pero no pretenden necesariamente designar algo real. Y además de estos términos, por ejemplo, los específicamente matemáticos, que uno podría decir, sí, calzan con la instrumentalidad, los filósofos instrumentalistas de las ciencias van más allá y dicen que todos los términos teóricos son instrumentales, no pretenden designar nada, sino que son términos útiles para, en el marco interior de una teoría, lograr ciertas cosas como la tratabilidad, la predicción, etc. Por ejemplo, en mucho tiempo se debatió si el concepto de campo en física realmente designaba algo en el mundo o era un artilugio matemático. Cuando se habla de campo magnético o de campo de otro estilo, de alguna fuerza, se debatió si cuando se introdujo este concepto designaba algo o era simplemente un término instrumental para garantizar la tratabilidad y la predicción. No vamos a entrar en esos debates, pero que se sepa que además de los términos designativos y lógicos, bajo ciertas concepciones existen términos instrumentales. En economía, el concepto de agente representativo también uno podría discutir es un término instrumental que sirve no para designar algo, un agente, sino para hacer predicciones respecto a la colectividad. Nuevamente, no vamos a entrar en esas discusiones, pero téngase presente esta posibilidad.